Presta mucha atención, porque una sola tarjeta amarilla pudo haber cambiado el rumbo de todo un mundial. Pero la historia que se cuenta sobre Argentina, Suiza, Francia y Lionel Messi es aún más extraña. Suiza se marchó eliminada, furiosa y convencida de que un error arbitral les arruinó el partido justo cuando Argentina empezaba a temblar. Una frase explosiva ha comenzado a circular en las redes sociales. Un comentario atribuido al entorno francés e incluso al mismísimo Kylian Mbappé. Este mundial está hecho para Messi. 5 palabras capaces de incendiar el planeta entero. El problema es que, al tirar del hilo, surge una verdad mucho más incómoda. La expulsión de Brel Piston sí ocurrió. La protesta suiza es real. La polémica del VAR existe y la sospecha se instaló. Pero esa supuesta declaración de Mbappé no aparece en ninguna rueda de prensa oficial, en ningún comunicado de Francia ni en ninguna entrevista confiable. Y ahí es precisamente donde está el verdadero escándalo, porque ya no hablamos solo de lo que pasó en la cancha. Hablamos de un mundial en el que la gente ha perdido la fe, con reglas nuevas que casi nadie llega a entender, decisiones que pueden ser legales y, al mismo tiempo, sentirse insoportablemente injustas, y un relato tan potente que millones están dispuestos a creer una frase, sin que ni nadie pruebe quién la dijo. Hoy vamos a reconstruirlo todo desde el principio. ¿Qué pasó realmente en la jugada de Nolo? ¿Por qué pudo intervenir el VAR? La denuncia de Suiza fue clara, pero ¿cuál es la verdad tras la ofensiva francesa? Y porque el partido de Argentina contra Inglaterra se jugará bajo la lupa más grande jamás vista. Y antes de seguir, suscríbete. No sea que el VAR revise tu pulgar y le des me gusta al vecino. Vayamos paso a paso, porque aquí tenemos una jugada que dura apenas unos segundos, pero una polémica que puede durar años. Y una pregunta que ronda la cabeza de todos. ¿Argentina sobrevive por su grandeza? ¿O parece que todo el torneo se inclina a su favor en el momento exacto? El escenario fue Kansas City, cuartos de final. Argentina, el vigente campeón mundial, contra una Suiza que llevaba décadas esperando esta oportunidad. Sobre el papel, la diferencia era clara. De un lado estaban Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, McAllister y Enzo Fernández. El Dibu y un equipo acostumbrado a caminar por el abismo sin caerse. Al otro lado, una Suiza con menos atención mediática, menos camisetas vendidas y menos estrellas, pero con una estructura rocosa, una disciplina casi mecánica y una confianza que crecía con cada partido. Argentina pegó primero. Córner de Messi, cabezazo de McAllister, 1-0. Parecía el arranque perfecto, pero el campeón bajó el ritmo y dejó que Suiza creciera. Apareció Danendo Doye para poner el 1-1 y el estadio cambió de clima. De golpe, Argentina ya no dominaba. Se enfrentaba a una posible eliminación. Suiza se lo había puesto difícil empatando el partido, rompiendo la comodidad de Argentina y obligándola a jugar con miedo. Y cuando el favorito siente miedo, todo cambia. Las piernas pesan, los pases se vuelven lentos y las decisiones que antes eran fáciles ahora tardan 2 segundos más. Suiza lo notó, sus jugadores lo sintieron, el banquillo lo percibió y el público también. Argentina estaba cada preciso instante, en el que un partido puede cambiar para siempre. Pero pocos minutos después llegó la jugada que lo ensució todo. Bryan Bolo recibe cerca de Leandro Paredes. Hay contacto. El delantero suizo cae y el árbitro portugués, João Pineiro, interpreta que Paredes le ha cometido falta. La decisión del árbitro fue frenar el juego y amonestar al argentino. En vivo parecía sencillo. Bolo había ganado la posición, Paredes llegó tarde y el árbitro castigó al mediocampista. Una jugada discutible, como cientos en cualquier mundial. Pero entonces aparece el VAR,
Y ahí empieza el laberinto. Tras recibir la alerta del VAR, mira el monitor y, al ver la repetición, cambia de opinión. Le quita la tarjeta a Paredes. Considera que simuló la falta y amonesta al delantero suizo. Bolo ya había sido amonestado antes en el partido. Segunda tarjeta amarilla, roja y expulsado. Suiza, que acababa de empatar y ganaba impulso, se queda con 10 jugadores. No por una entrada violenta, ni por una agresión, ni por cortar una oportunidad manifiesta de gol, sino por una simulación detectada, cuando el árbitro ya había sancionado al rival. El golpe fue brutal. Bolo miraba sin entender. Sus compañeros rodearon al árbitro. La banca suiza protestó, y mientras el jugador se marchaba, la tensión creció rápidamente. Algo extraordinario acababa de suceder en el momento más delicado posible. Ahora hay que detenerse aquí, porque este detalle lo cambia todo. Durante horas, se repitió que el VAR había actuado fuera del reglamento, que no podía revisar una segunda amarilla y que había usado con trampa el protocolo de identidad equivocada. No es tan así. El reglamento había cambiado. Con las modificaciones aprobadas para temporada, el VAR puede intervenir si una segunda amarilla claramente incorrecta termina en expulsión. También si el árbitro amonesta al jugador equivocado o sanciona al equipo que no era en una jugada de tarjeta. O sea, la posibilidad técnica de revisar la jugada sí existía. El VAR no se inventó un atajo secreto a mitad del partido. Esa puerta estaba en el reglamento, pero que la puerta exista es una cosa, y otra muy distinta es cómo la cruzas. Porque el gran debate no es solo si el VAR tenía permiso para intervenir. El debate está en si había evidencia clara, indiscutible y objetiva de que se había tirado. El árbitro había visto falta de Paredes. El VAR le mostró las imágenes y terminó cobrando simulación del jugador suizo. Pasamos de una interpretación a la opuesta. De la falta del argentino al engaño del delantero, de una amarilla para Paredes a la expulsión de Embolo. No era corregir un número, ni descubrir que el árbitro confundió a dos compañeros. Era reconstruir por completo el sentido de la jugada. Y aunque el nuevo protocolo permite una intervención mucho más amplia, la sensación de que el video terminó rearbitrando la jugada fue lo que desató la furia. Esta diferencia es fundamental. Decir que la decisión era imposible por reglamento es un error. Decir que su aplicación fue extraordinaria, decisiva y muy discutible es totalmente lógico. Y eso fue justamente lo que denunció Suiza. Murat Yakin, su entrenador, no ocultó su rabia. Calificó la situación de inaceptable y reclamó que una jugada casi inofensiva terminó castigando a su equipo con el peor castigo deportivo: jugar el resto de unos cuartos de final con un hombre menos. Remo Freuler exigió explicaciones formales. Otros jugadores de un fallo que les arruinó el partido. No dijeron que a Argentina le faltara nivel. Tampoco que los goles del tiempo extra no valieran. Su argumento era más simple y doloroso. El partido estaba vivo y Suiza acababa de empatar. Argentina estaba incómoda y esa expulsión cambió por completo las reglas de la batalla. A partir de ahí, Suiza tuvo que olvidar la victoria para pensar solo en sobrevivir. Cerró espacios, juntó líneas, retrocedió metros y convirtió cada despeje en un pequeño triunfo. Aguantaron hasta la prórroga, pero el desgaste físico fue tremendo. Argentina tenía más balón, más banco y un jugador más. Julián Álvarez encontró el gol que rompió el cerrojo y Lautaro Martínez terminó de liquidar la historia. 3-1, Argentina a semifinales, Suiza eliminada. En el marcador, un triunfo claro. En la historia, una herida abierta. Y aquí aparece el gran motor de la sospecha. La jugada no pasó con Argentina goleando 3-0, ni en el minuto 10 de un partido tranquilo.
Ocurrió justo tras el empate, cuando Suiza había hecho dudar al campeón. Eso no prueba ninguna conspiración, pero explica por qué la reacción fue tan violenta. En el fútbol, el momento de pitar importa casi tanto como la decisión misma. Una amarilla en el minuto 5 puede quedar en anécdota. Una expulsión con el partido empatado y el rival crecido puede marcar a una generación entera. Suiza no jugaba semifinales de un mundial desde 1954. Muchos de esos futbolistas quizás nunca vuelvan a estar tan cerca. Por eso, su rabia no se puede reducir al típico berrinche del mal perdedor. Se puede ver la tarjeta como justa y a la vez entender que, para ellos, esa revisión cerró la puerta que llevaban toda la vida intentando abrir. Pero la polémica no nació de la nada. Argentina ya venía arrastrando otra tormenta de sospechas tras el partido anterior contra Egipto. Los egipcios ganaban 2-0 y estaban a solo 11 minutos de dar uno de los mayores batacazos de la historia. Argentina remontó con 3 goles agónicos para ganar 3-2. Pero el arbitraje quedó bajo la lupa. La Federación Egipcia criticó el uso del VAR y habló de decisiones que influyeron directamente en el resultado. Hossam Hassan, técnico de Egipto, fue más allá y denunció injusticias graves. La FIFA respondió defendiendo el trabajo arbitral y rechazando las acusaciones de favoritismo. En pocas palabras, Argentina llegó a cuartos no solo agotada por la épica remontada, sino también señalada por las quejas de un equipo ya eliminado. Y cuando vuelve a pasar otra jugada clave que beneficia de nuevo a los argentinos, la percepción pública no empieza de cero, nace de una sospecha previa. Es como una grieta en la pared. El primer golpe puede parecer pequeño, pero el segundo ya no se ve de forma aislada. La gente une los puntos, a veces acertando, otras inventando figuras que no existen, pero siempre los unen. Justo ahí empezó a correr el mensaje más explosivo. Francia también está harta. Francia cree que el Mundial está armado para Messi. Según dicen, Mbappé afirmó que todo está diseñado para llevar a Argentina a la final. La frase se viralizó en videos, publicaciones, cuentas de fútbol y titulares pensados para provocar una reacción inmediata. Funcionó porque encajaba con la historia que millones querían escuchar. Francia podría enfrentarse a Argentina en la gran final. Mbappé perdió contra Messi en Qatar. Los franceses tendrían una herida totalmente abierta. Suiza acababa de quedar fuera en una jugada muy polémica. Todo encajaba. Solo faltaba un detalle bastante importante: las pruebas. ¿Dónde estaba la rueda de prensa? ¿Dónde estaba el pueblo entero? Y el comunicado de la Federación Francesa. ¿Dónde salía Mbappé diciendo eso? En ningún lado. Al menos, no en fuentes oficiales o medios confiables que pudieran confirmarlo. Y este giro de tuerca es mucho más interesante que la propia frase, porque demuestra hasta qué punto el ambiente está listo para creer cualquier acusación contra Argentina. Nadie necesitaba ver a Mbappé diciéndolo. Solo basta pensar que Mbappé podría haberlo dicho, y esa diferencia es enorme. Lo que el atacante francés había declarado públicamente durante el torneo Raw era muy diferente, que no le obsesionaba superar a Messi como máximo goleador, sino que su prioridad absoluta era levantar la copa. Una frase competitiva y lógica, muy alejada de la acusación que corrió después. ¿Por qué funcionó tan bien el rumor entonces? Porque Francia es el personaje perfecto para decir algo, aunque nunca lo haya dicho. Francia representa la venganza de Qatar. Es el rival que estuvo a una tanda de penales de evitar la coronación de Messi. Muestra a Mbappé metiendo 3 goles en una final para irse sin copa, y representa un posible desenlace que paralizaría al planeta. Messi contra Mbappé,
Argentina contra Francia. El campeón buscando repetir título frente al heredero que quiere reclamar su trono. Con una historia con tanta fuerza, la gente empieza a llenar los huecos libres. Si Francia no se ha quejado, algunos imaginan que lo hará. Si Mbappé no habla, alguien escribe lo que cree que piensa. Y cuando esa frase conecta con la emoción colectiva, deja de ser una opinión y pasa a compartirse como una noticia real. Ahí está el peligro. Ya no hace falta demostrar que el Mundial está armado para beneficiar a Messi. Basta con repetir que todo el mundo lo piensa. Francia no tiene que protestar formalmente, nos basta con asumirlo. Tampoco hay que analizar cada jugada por separado. Solo hay que mirarlas con el mismo filtro y asegurar que son parte de un plan. Pero ojo, descubrir que la declaración de Mbappé es falsa no borra la verdadera polémica. Tampoco hace que la polémica expulsión de Embolo sea correcta de golpe. Ni borra la queja de Egipto. Ni nos obliga a confiar a ciegas en la FIFA. Solo separa dos debates que se estaban mezclando por completo. El primero es deportivo y reglamentario. La nueva regla del VAR se aplicó bien. El segundo es narrativo y emocional. ¿Por qué hay tanta gente dispuesta a creer que el torneo protege a la selección argentina? Y tal vez esa segunda pregunta sea aún más clave. La confianza en el arbitraje no depende solo de cumplir las reglas. También depende de que la gente entienda claramente por qué se decidió una cosa y no otra. Si una nueva regla permite una intervención que casi nadie esperaba en un momento crucial y la explicación oficial tarda en llegar o se comunica en un idioma indescifrable, el vacío se llena de sospechas y Argentina queda en el medio por ser Argentina, porque tiene a Messi y porque cada decisión que la beneficia vale 10 veces más a nivel emocional. Si una jugada así ocurre en un partido sin grandes estrellas del fútbol, probablemente se habría discutido unas horas. Pero con Messi a 2 partidos de ganar otro mundial, se vuelve una teoría global. Suiza no tiene que demostrar que existía un plan maestro para meter a Messi en las semifinales. Le basta con señalar una expulsión insólita y preguntar por qué el primer gran estreno de esa regla les cayó justo a ellos. Egipto tampoco tiene que probar que alguien llamó directamente al árbitro. Solo necesita recordar las jugadas que le parecían incoherentes y preguntar por qué cambió de golpe el criterio. Los críticos de la FIFA no necesitan presentar ninguna grabación secreta. Solo deben recordar que el organismo es juez, parte, dueño del espectáculo y responsable de cuidar la credibilidad del torneo. Y la FIFA no puede solucionar todo diciendo que la legalidad técnica permitía intervenir. Esa legalidad técnica no siempre borra la amarga sensación de injusticia. Imagina que el reglamento te permite corregir una segunda tarjeta amarilla que es claramente un error. Perfecto. La palabra decisiva es claramente. Era evidente que fingió y que no existía ningún contacto. La caída fue un invento total. Las imágenes justificaron pasar de una falta leve a la expulsión del jugador suizo. Ahí entra el criterio, y con el criterio empieza la polémica. Si esa discusión decide unos cuartos de final, tienes un incendio absoluto en las manos. Por eso, la FIFA debe explicar mucho más que el simple nombre del protocolo. Tendrá que publicar los audios y mostrar la secuencia exacta de la revisión. Aclarar qué observó el VAR, por qué consideró que había pruebas concluyentes y qué instrucciones recibió el árbitro. No para cambiar el resultado. El resultado no va a cambiar. Argentina está en semifinales y Suiza quedó eliminada. La explicación serviría para un propósito mucho más importante: evitar que el silencio sea la prueba reina para quienes creen que todo estaba predeterminado. Sin transparencia, cada aficionado se inventa su propia historia.
Y ahora llegamos a Francia. Aunque no hay ninguna declaración confirmada de Mbappé acusando a la FIFA, es lógico pensar que los franceses miran de reojo el otro lado del cuadro. Francia se mide a España y Argentina va contra Inglaterra. Si ambos avanzan, se repetirá la final de Qatar 4 años después. Para Francia sería una revancha histórica. Para Mbappé, la oportunidad de vencer al hombre con quien comparte el liderato de goleadores del torneo. Para Messi, la oportunidad de cerrar su carrera internacional con una segunda copa consecutiva. Comercial, narrativa y emocionalmente sería el final perfecto. Y precisamente por ser tan perfecto, muchos lo miran con sospecha. El fútbol vive de historias, pero cuando una parece demasiado buena para ser real, nace la sospecha de que alguien intenta empujarla. No hay pruebas de que la FIFA orqueste ese desenlace, pero sí un claro incentivo para celebrarlo si ocurre. Audiencias masivas, patrocinadores encantados. Y una final construida sobre los dos nombres más famosos del planeta. Que exista un incentivo no demuestra que haya manipulación. Hay que repetirlo, pero ayuda a entender por qué cada decisión favorable hacia esa final se analiza como si fuera parte de un expediente judicial. Y entonces aparece Inglaterra. El próximo rival de Argentina no es cualquiera. Es un país con una relación histórica y futbolística llena de heridas, símbolos y recuerdos. Del 66 a la mano de Dios, de Maradona a Messi. Cada duelo entre ambos se convierte en algo más grande que un partido. Inglaterra llega sabiendo que cualquier jugada dudosa desatará una tormenta. Cada contacto en el área se repetirá 20 veces. Cada tarjeta se comparará con la de Embolo. Cada intervención del VAR se analizará no solo por lo que ocurra dentro del campo, sino también por lo ocurrido contra Egipto y Suiza. El árbitro de esa semifinal se enfrenta a un panorama casi imposible. Si toma una decisión favorable para Argentina, parte del planeta gritará que el guión sigue su curso. Si se equivoca contra Messi, dirán que la presión mediática influyó en el árbitro. Si deja jugar, lo acusarán de ser demasiado permisivo. Si corta mucho el juego, dirán que arruinó el espectáculo. Cuando el debate llega ahí, el árbitro ya perdió antes del pitazo inicial. Por eso hay que volver a los hechos. Hecho número 1. Argentina derrotó a Suiza 3-1 en el tiempo extra. Hecho número 2. Embolo fue expulsado por doble amarilla tras una revisión del VAR. Hecho número 3. El reglamento actualizado permite revisar ciertas segundas amarillas y casos en que el árbitro amonesta al jugador o equipo. Hecho número 4. Suiza considera que la aplicación fue injusta y decisiva. Hecho número 5. Egipto también protestó por el arbitraje que los eliminó. Hecho número 6. No existe ninguna declaración oficial ni verificable de Mbappé que asegure que el Mundial está preparado para Messi. Todo lo demás pertenece al terreno de las interpretaciones, sospechas e historias. Y no hace falta adornarlo con falsas exclusivas, investigaciones imposibles de comprobar o reuniones secretas para que sea una gran historia. La historia ya es enorme porque revela una crisis de confianza. El fútbol puede tolerar un error. Lo que no tolera tan fácilmente es que millones de personas crean que ese error siempre tiene la misma dirección. Puede aceptar una nueva regla. Lo que no soporta es que aparezca en el peor momento, sin explicaciones claras, beneficiando al favorito más rentable. Puede tolerar que Suiza proteste. Lo peligroso es que su reclamo encaja con la queja previa a Egipto y con la sospecha que ya rondaba en la mente del público. Y aquí es donde surge la pregunta que realmente importa. ¿Cómo recuperar la confianza cuando una explicación del reglamento ya no convence? La respuesta no puede ser pedirle al hincha que deje de dudar.
Tampoco podemos tildar de ignorantes a quienes no conocían el nuevo protocolo. La FIFA modificó una herramienta capaz de definir partidos y tiene la obligación de explicar claramente cómo se usa. Si la intervención fue correcta, deben demostrar por qué. Si hubo un error, deben admitirlo. Lo peor de todo sería refugiarse en comunicados ambiguos, dejar pasar el tiempo y esperar que la semifinal borre el debate, porque no lo va a borrar. El partido entre Argentina e Inglaterra va a amplificar esto, y si los argentinos llegan a la final, la atención será todavía más feroz. Francia o España estará al otro lado, pero la conversación no empezará con las alineaciones. Empezará con el árbitro, empezará con el VAR, empezará con la caída de Embolo, con Paredes recibiendo una amarilla, que de pronto desaparece y el delantero suizo yéndose al vestuario, sin entender cómo una falta a favor terminó en su expulsión. Esa imagen ya quedó grabada en la historia de los mundiales. No importa si crees que Embolo fingió, tampoco importa si piensas que al final el árbitro tuvo la razón. Esa jugada tan extraña y potente es el símbolo perfecto de la sospecha. Y quizás esa sea la gran victoria de quienes ven un torneo arreglado para Messi. No necesitan demostrar que existe un complot. Lograron que cada partido de Argentina parezca la prueba de que realmente lo hay. Esa duda ahora mismo acompaña a la selección albiceleste. La seguirá de cerca hasta Atlanta contra Inglaterra, y si logra avanzar, viajará con ella directo a la gran final. Messi puede clavar un gol imposible. El Dibu puede atajar un penal. Julián puede definir el partido en el alargue, y Argentina puede quedarse con el título jugando mejor que todos. Pero aún así, muchos mirarán primero al árbitro antes que al campeón. Ese es el verdadero daño. No una frase inventada, ni un titular viral, ni una supuesta reunión secreta en Francia. El daño real es que el fútbol construyó un sistema tan complejo y opaco, que la gente ya no sabe cuándo se hace justicia, cuándo es simplemente un error y cuándo es una narrativa armada. Por eso, Francia no se satisface acusar formalmente a nadie para salir beneficiada del ruido. Tampoco España, ni Inglaterra. Todos los rivales de Argentina saben bien que la presión ya se siente. Saben que el próximo árbitro tendrá fresca la expulsión de Embolo, Failo. Saben que un fallo milimétrico a favor de Messi podría perseguirlo por el resto de su carrera. Y saben perfectamente que la FIFA llega a semifinales con la obligación de demostrar que el torneo no tiene un protagonista favorito. Esa es la verdadera presión previa al partido. No una maniobra secreta de la Federación Francesa, sino una tormenta pública desatada por decisiones dudosas y explicaciones a medias, junto a rumores que corren más rápido que cualquier comunicado oficial. Ahora dime tú qué ves al mirar la repetición. ¿Ves un piscinazo clarísimo y una valiente corrección del VAR? ¿O una peligrosa reinterpretación de las reglas que nunca debió terminar en tarjeta roja? ¿Crees que Suiza tiene motivos reales para sentirse perjudicada o solo se está agarrando del reglamento tras haber perdido? ¿Piensas que está favoreciendo a Argentina o simplemente pasó a ser el equipo al que todos miran con lupa? Y por encima de todo, ¿qué te parece más grave? ¿Un fallo arbitral polémico o millones de personas dando por hecho unas palabras de Mbappé que nadie ha podido confirmar? Porque tal vez el gran escándalo de este mundial no sea que esté armado para Messi, sino que el ambiente está tan contaminado que ya ni hace falta prepararlo. Alcanza con una sola tarjeta, una repetición y 5 palabras perdidas para que todo el planeta crea saber el final antes de que empiece el puniquel partido.